Hola, ¿qué tal? Bueno, nuevamente aquí en Burstein Recortado por Canal 22. Hoy nos encontramos después de la semana pasada que, bueno, no hubo emisión por el feriado y creo que tenemos hoy un programón. Aquí con mi compañero, con Gustavo Paura y un gran amigo, el ex juez de Cámara, Eduardo Freiler. Que la verdad que cuando le dijimos si venía al programa nos dijo sí. Yo me emocioné porque no es muy proclive a estar en los medios y menos en la televisión, pero bueno, ocurrió algo sumamente importante esta semana, la semana pasada en realidad, jueves o viernes, que hoy dijo sí, bueno, y está con nosotros, así que millón de gracias. No, por favor, gracias a ustedes, es un placer. De verdad, hace mucho tiempo que nos conocemos, pero bueno, esta es por primera vez. Es decir, yo me he parado frente a ti como juez, como juez de la Cámara Federal número 1, integrada por Fará, Freiler y Ballesteros. Así es. Era la línea media, ¿no? Quedó un solo jugador ahora en actividad. Bueno, sí, no en esa misma sala. No, en la sala no. En la misma sala, el doctor Fará había pedido un cambio, creo que estuvo en un tribunal oral penal económico. Mar del Plata, ¿no? No, creo que penal económico acá en Buenos Aires, pero había pedido, si mal no recuerdo, el pase a la Cámara de San Martín. Creo que se le habían otorgado, pero mientras tanto, hasta que se haga el lugar efectivo, creo que estaba como en el penal económico. Pero el doctor Ballesteros renunció. Ambos, esto sucedió creo que antes de los 6 meses que me destituyeran, ¿no? A mí. No. Ah, bueno. Claro, o sea, muy poco tiempo después que eso se ha destituido. Creo que a los 6 meses más o menos fueron también de alguna forma corridos ellos. Sí, obvio. Sí. Es muy osado decir de que o es una casualidad o es una causalidad de tu actitud frente a Clarín, frente al memorándum respecto de tu decisión o tu voto en contra de que no prosiguiera la causa porque no había prueba suficiente. Es decir, es muy loco decir fuiste un juez que molestaba al macrismo, que molestaba fundamentalmente a Macri y que aparte son los 3 jueces que lo procesaron, que convalidaron el procesamiento de Mauricio Macri en la causa por las escuchas ilegales, entre las cuales por eso yo iba a la Cámara y declaraba, o por lo menos apelaba alguna decisión en frente de ustedes 3, porque era uno de los querellantes, ¿no?, respecto de las escuchas ilegales. ¿Está mal pensar eso? ¿Vos creés que todo lo que ocurrió contigo, con tu persona, como juez, tiene que ver esas 3 causas o esos 3 motivos? Sí, no solamente esas 3, quizás alguna otra también más importante, originalmente, que era causa de prensa. También, claro, es verdad. Hemos determinado que se habían cometido delitos de lesa humanidad, por lo cual, en mi parecer, yo creía que algunas personas tenían que defenderse de esa imputación que se le hacía, y bueno, la primera forma de defenderse generalmente los jueces llaman en indagatoria, y bueno, esto evidentemente no ha gustado a algunos centros de poder. Pero sí, no solamente que a mí me parece, lo dijo expresamente el presidente de la Nación, que querían la verdad, una verdad que estaría buscando el presidente, me refiero al expresidente, ¿no?, Mauricio Macri. Y que los jueces tenían que comprender que tenían que acercarse a la verdad, y si no, iba a buscar jueces que lo representaran. Claro, creo que lo hizo, es una de las promesas, de las pocas promesas que cumplió. Claro, si los jueces no responden a nuestras necesidades políticas, buscaremos los jueces que sí lo hagan. Así es, y así lo hicieron. Y eso es lo que hizo. Así lo han hecho. Con el silencio cómplice de muchos en el Congreso, con el silencio cómplice de muchos actores políticos que no dijeron absolutamente nada ante esto, que era evidentemente hasta delictivo, si se quiere. Sí, yo creo que ha comenzado, digamos, desde los comienzos del gobierno. Recuerdo, todo quizás comienza con el cambio de un consejero que le correspondía a una primer minoría que era en ese momento detentada por el bloque del Partido Justicialista. Del Frente para la Victoria. Del Frente para la Victoria. Y de Sotonelli,
que era de Cambiemos. Y pusieron a uno, pero que no era de otro de los bloques, sino de un interbloque. Y esto era algo novedoso, o sea, el interbloque no tiene una existencia jurisdiccional, una existencia institucional dentro del reglamento de la Cámara de Diputados. Sin embargo, se le dio validez a algo que no existe, que es sumar diferentes bloques para que aparezca como primera minoría, y así pusieron un representante más, que fue el diputado Tonelli. Claro, más o menos. Qué problema, ¿no? La institucionalidad en la Argentina, porque pareciera ser que si se cumple la institucionalidad, el país no camina, ¿no? Me da la sensación de que todo se hace así, ¿no? Como que no, la institución argentina sufre de, o en realidad funciona así, ¿no? Está bien visto que te barro en una banca. Me acuerdo que esa fue la diputada no, creo que no era Gómez Sagasti la que deja el cargo en el Consejo de Magistratura. Fernández Sagasti. Pasó a ser senadora y era diputada anteriormente. Entonces, deja ese cargo sin cubrirlo. Exacto. Y bueno, y ahí genera también un vacío que es ocupado, y eso fue judicializado y frenado. Fue judicializado, y en primera instancia entendieron los miembros, el juez y el fiscal, que no era delito. Se apela, y cuando llega a la Cámara el apelante inesperadamente no mantuvo el recurso, así que no pudimos atender en ese caso. Claro. Y estamos leyendo en el Zócalo que dice, estamos hablando con Eduardo Freiler, ex juez de Cámara. Explícanos por qué ex juez y no juez de Cámara. ¿Qué pasó para que vos seas hoy ex juez? Fui destituido por un jurado de enjuiciamiento al que me llevó el Consejo de la Magistratura. ¿De qué se te acusaba? Se me acusaba de muchísimas cosas. ¿Tan delincuente? Sí, bueno, para los medios sí, porque en realidad fue un rejunte de notas periodísticas en la cual se me acusaba de tener... tenés una de lana. Desde financiera, caballos de carrera, o sea, se me han inventado un montón de situaciones. Autos, me pusieron todos los autos, desde el primero que me regaló una Mi 8 mi padre cuando cumplí 18 años hasta el último, o sea, todos juntos, parecía que todo eso era el patrimonio mío. Después también pusieron patrimonio de mis padres, de mi hermana, quisieron, hasta incluso intentaron poner el patrimonio de mi ex esposa, o sea... Cuando sí pusieron, ¿quiénes son esos pusieron? Primero lo ponen en los medios, en las notas periodísticas. ¿Quiénes? ¿Se tenían nombre y apellido? Sí, Clarín, Nación, los diarios, las editoriales de Nación eran descabezadamente directas, hablaban mi nombre, decía que era corrupto, que no podía estar. Obviamente La Nata fue también, desde su programa, fue una de las personas que más, con mucha anterioridad, incentivaba a la opinión pública en mi contra, incluso no solamente a toda la opinión pública. Una de las cosas más aberrantes que hizo fue tratar de armar un escrache, como comúnmente se dice, cuando yo me iba a ir de viaje con mis hijos. Y anteriormente a eso había dicho por radio, y le pido perdón por la vulgaridad, pero para repetirlo en términos periodísticos me parece que no hay que... No te hagas problema. Dijo, dirigiéndose a los compañeritos de mis hijos en el colegio, estaban en la escuela primaria en aquel entonces, y secundarias algunos, diciendo, a ver, a los compañeros de los hijos de Freiler le tienen que preguntar, che, ¿el hijo de puta de tu padre ha escrito esto? Y encima decía algo que nunca se escribió, ni que jamás fue escrito. En ese momento estaba suponiendo que desde la Cámara íbamos a correr al juez Lijo de la investigación de Chicone Calcográfica. Bueno, mi ex esposa, en representación de mis hijos, le hizo una causa civil, no sé cómo andará, ellos sabrán por qué lado anda esa demanda civil. Es decir, que a vos te hicieron un jury de enjuiciamiento, se puede decir así. Así es. En el Consejo de la Magistratura, fundado en recortes o en titulares de diario. Sí, y fundamentalmente decía que todo esto yo tenía un incremento patrimonial, o en realidad ellos dijeron un gasto mensual que era inferior a mis ingresos y que yo no lo podía justificar. ¿Inferior o superior? Superior a mis ingresos, claro. Perdón. Y que no lo podía justificar. Ante cualquier situación de estas, lo más básico es hacer una pericia contable. ¿Y qué dio la pericia contable? No la hicieron porque no quisieron hacerla. Dijeron que era tan abrumadora la prueba que no era necesario hacerlo. Bueno. Así que de esta manera dijeron que esto, más
deudas de patentes de auto y de inmobiliarios de terrenos, esto implicaba que lo mío, yo estaba frente a un mal desempeño, y esta es la figura genérica que con algún fundamento o un supuesto fundamento da lugar a una destitución. ¿Sabes qué me causa gracia? Perdóname, ¿no? Pero incorporaron que debía patentes de auto, no sé si era cierto o no, no Sí, importa, o alguna otra cosa, pero no había problema que un ministro de gobierno declarara que su casa estaba en un baldío, que era un baldío. Bueno. Por ejemplo, es decir, eso no estaba mal. Es decir, No, a mí lo que- vos debías una patente y por eso no podés ser juez. No me animo a pedirle el estado contable de los Macri andaba jueces. en un auto que debía no sé cuántas de patente. O sea, Por eso, No, pero aparte son, digamos, fundamentos totalmente reñidos con la ley y los reglamentos. El reglamento para la jurisdicción, por ejemplo, dice que si a un juez le piden la quiebra, tiene 6 meses para saldarla, levantarla. Pero el superior puede llegar a prorrogarle ese tiempo, incluso dejar sin efecto ese requerimiento. Vale decir que un juez puede estar quebrado, sigue siendo juez para el reglamento, pero uno si debe patentes, eso está mal. Vale decir, es tan contra legem, o sea, contradictorio, contra el derecho, contra la ley. Es desopilante. Es realmente, desopilante. Yo te realmente. veo reír. Pero sí, hace un tiempo. Lo que iba Dale, anotando. vamos. Lo que yo o sea, más allá de que ahora tengo cierto contacto con vos y todo, antes de venir al programa había mirado tus últimas intervenciones en la televisión y siempre estabas, viste, vos, es un garrón. Porque sufrir todo esto debe ser para vos tremendo, ¿no? Pero hoy te veo reír, te veo que estás más suelto, te veo hasta que te has sacado un peso de encima con el último sobreseimiento de la semana pasada. Y me gustaría entrar en un concepto que es el del loafer. ¿Vos fuiste un perseguido político o no? Yo creo que un sos una perseguido víctima iba a decir de la política, pero es extraño decirle de la política a quienes no quieren la política, ¿no? Exacto. Pero digamos, creo que sí, evidentemente fue un perseguido por parte del gobierno anterior, en donde tuvieron necesariamente que contar con los auspicios de un par de medios o de grupos empresariales de medios, en donde se insistía hasta el hartazgo sobre... Hablaban de que yo tenía lujo asiático, ese era el cliché ojo que... rasgado tenés. Sí, algo de... Porque yo mirándolo bien, le veo un Algo de tinte así asiático. ¿Será eso a lo mejor que vi? Y obviamente necesitaban también, para terminar este círculo, que es el que se necesita para construir este lawfare, obviamente es la maquinaria judicial, los actores judiciales que responden a estos requerimientos o necesidades. Yo creo que muchos responden entusiastamente porque forman parte o de un grupo social o político, lo que sea, y otros quizás responden apremiados por algunas circunstancias. En el caso puntual del fiscal que decidió reabrir mi causa, que creo que la necesitaban reabierta para el Consejo que de se la había Magistratura, cerrado, no, está bueno, estaba cerrado, pues yo ya estaba cerrado. sobreseído. Estaba Y es más, sobreseído. y cuando la reabren, mantienen mi sobreseimiento, que es una cosa, o sea, yo estaba Es sobreseído. decir, reabren una causa que está sobreseído. Y mantuvieron mi sobreseimiento y ahora, bueno, nuevamente se cierra. Es una cosa bastante fundamental desopilante. que una cosa juzgada írrica, una cosa Quisieron así, fundarla desde ese punto de vista. La Nata saca una nota mostrando una hostería de mis padres y un balneario. Entonces, al día siguiente de ese programa que iba los domingos, esto era un lunes, el fiscal le pide al juez que le envíe la causa que estaba archivada, cerrada. O sea, no tenía un estatus jurisdiccional, era una no causa, digamos, una causa cerrada, no tenía un elemento salvo que quisiera reabrirla por algo. Y entonces tiene que pedir la reapertura. Todavía no se había iniciado el jury de enjuiciamiento. No, todavía no se había iniciado, pero el jury lo necesitaba, Claro. la reapertura de la causa, porque yo decía que lo que estaban haciendo en el jury era reeditar una causa que estaba cerrada. Entonces, para taparme la boca, reabrieron la causa. ¿Y cómo la reabrieron? Le pegaron muy duro, de una forma muy fea, al fiscal de la causa. El mismo que me denunciaba a mí por enriquecimiento ilícito, lo denunció al fiscal también por enriquecimiento ilícito. Y no solamente eso, desde el diario La Nación le sacaron también una antigua imputación que le había hecho la ex mujer en ocasión del divorcio al fiscal, pero imputándolo de un delito gravísimo, horroroso.
¿Quién era este señor? Era el fiscal, no lo quiero mezclar el fiscal, con... No el fiscal, el denunciante, el que... Moner Sanz y La Nación. genial. Y La Nación. Era importante. Y en La Nación le imputan un asqueroso crimen al fiscal. Yo realmente lo entiendo, en esas circunstancias el fiscal creo que ha accedido para salvar su honor, el de su familia y demás, obviamente accedió a esto. Así lo quiero comprender, lo quiero entender. No lo he hablado con él para nada porque lo hizo igual, Eduardo, de una forma tan irregular. No hay un concepto de lawfare jurídico, ¿no? No existe esto en la justicia. En nuestra justicia, sí. Bueno, ahora ¿Habría que crearlo? ¿Habría que legislar sobre eso? Es un concepto que existe. Yo creo que no hay que legislar. O sea, si cumplimos con las garantías, los procedimientos y demás, me parece que estamos bien resguardados de todo eso. Si el juez es independiente, si el fiscal es independiente, creo que no habría ningún tipo de inconveniente. Si se hace todo como se debe hacer. Hay una ley de arrepentido, por ejemplo, que yo estoy totalmente en contra de esa ley, pero no obstante esa ley, algún tipo de garantías ofrecen. Bueno, se ha utilizado sin siquiera atender a esas mínimas garantías de filmar al arrepentido, de tal. Claro. Sí, entonces, la causa cuaderno, hay una sola filmación y un solo arrepentido. Cuando no se cumple con la ley, creo que esto debe ser motivo de enjuiciamiento, o por lo menos de análisis y de estudio por parte del Consejo de la Magistratura, cuando los actores judiciales no cumplen con la ley. Cuando vos decís esto, yo siempre hago como un espejo, ¿no? Pienso en el ya fallecido Bonadío. Es decir, a vos te inventaron, te reabrieron una causa, buscaron el motivo con Moner Sanz de por medio, lo que fuere, para que el Consejo de la Magistratura pudiera hacerte un jury de enjuiciamiento. Bonadío nunca fue tratado en ninguna de las denuncias, que debe ser un récord, 70, debe tener denuncias, 70, y nunca 70 pedidos, claro, de enjuiciamiento. Nunca prosperaron. Inclusive con algo que quiero tocar contigo, porque tenés que ver con el tema del atentado a Lamia, por cajonear la investigación del atentado a Lamia en cuanto a la desviación y todo, es decir, el accionar del juez Galeano, 5 años cajoneada la causa y él siguió siendo juez. Lo separaron la causa, pero no lo destituyeron. Estamos hablando de 85 muertos y un atentado. Incluso habiendo incurrido en mentiras. Por supuesto. Cuando había dicho que no había sido funcionario del ministro Corach. Exactamente, y él había sido funcionario de Corach. Entonces yo te veo a vos que dejaste de ser juez, y cuando yo digo dejaste de ser juez, ¿hoy qué sos? ¿Qué haces de tu vida? Soy abogado, trabajo como abogado, no me queda otra que salir a trabajar. ¿Dónde? Plata, porque vos... No, en Necochea, bueno, Necochea, algunas cosas siempre hay amigos allá y alguna cosa aparece por la provincia. Acá no, acá en Capital. ¿Dónde estás? En Talcahuano, casi Viamonte, Talcahuano 718, noveno A. Talcahuano 718, noveno A, y tengo el estudio. ¿Qué hace? ¿Penal, civil? Hacemos penal económico, penal tributario, muchas cosas de civil, es un estudio bastante ampliado, algunas cuestiones de contencioso administrativo. No hacemos familia, no hacemos laboral, no hacemos seguridad social. Y te voy a robar el último, después te dejo. Te dejo un segundo nada más, porque yo siempre no lo dejo hablar, pero bueno, soy así. ¿Cómo te sentís como abogado cuando te presentás ante un juez? Es decir, y yo estaba acá, ¿por qué no estoy? Es decir, cuando empezás a hacer... Son sensaciones muy encontradas. Más de una vez uno va con muchos pruritos, uno va con preconceptos, ¿cómo me recibirán? ¿Habrán creído estos ex compañeros de trabajo lo que salían en estos canales? ¿Qué pensarán de mí? Uno va con esos temores. Claro que muchos de ellos son personas conocidas a lo largo de tantos años de haber pasado por el fuero ordinario, luego por las fiscalías federales, y que bueno, uno conoce a otras personas y bueno, y es recibido con una sonrisa, ¿no? Pero no deja de estar esa sensación interna de duda, que es bastante más atenuada ahora de lo que fue en su comienzo. Esa sensación fue tremenda para mí, afrontar la clase, la facultad. Al principio uno veía 40 pares de ojos que lo estaban juzgando a uno, ¿no? Y que juzgando. Es lo que uno pensaba. Entonces yo necesariamente tenía que hablar con ellos sobre el tema, porque si no, claro, era muy difícil. Y ahí veía que quizás la mitad de los alumnos no tenían ni idea de qué es lo que había pasado, los otros sí. Pero vos sí sabías lo que había pasado. Yo sí.
Eso era lo peor. Esas cosas. Lo peor y lo mejor para poder... Sí. Cuando nos encontramos te decía, los que tienen que bajar la vista son los otros. Porque vos te sentías orgulloso. Yo sé lo que era pararme frente a ustedes para exponer por qué tal y cual cosa respecto de la causa de las escuchas. Y uno, más allá de ser bastante canchero, ni ir a los juzgados, estar del lado de la verdad. Nunca nadie pudo demostrar que uno miente. Pese a todo, era 3 jueces de la Cámara Federal y son 3 jueces. Claro, imponen un respeto, el respeto que debe tener un juez. Sí, el cargo mismo, ¿no? Es que es como uno debe honrar el cargo. ¿Cómo fue, en realidad, cómo fue, no? ¿Qué te dejó todo este proceso? De que dejaste de ser juez hasta la actualidad. O sea, 2 o 3 cosas que te dijeron, esto cambié, me ha pasado, esto no lo voy a repetir, o esto lo puedo mejorar, qué sé yo. Cambiar, a ver, he sentido sensaciones muy extrañas que nunca antes había sentido, viví experiencias muy feas, obviamente. Yo estaba alquilando una casa, tuve que dejarla, en esa casa yo vivía con mis padres mayores. A los pocos meses de esto, o sea, mis padres lo volvieron a llevar a Necochea, ya falleció mi padre. Uno tiene que empezar a trabajar nuevamente de abogado y cuesta, no es lo mismo comenzar a trabajar desde la teoría, o sea, es totalmente diferente Porque vos el siempre, trabajo. desde que te recibiste prácticamente... No, sí, ejercí la profesión tanto en Necochea como en Buenos Aires, hasta que empecé en la carrera judicial, fui fiscal ordinario, fiscal federal. Después vamos a hablar de lo de fiscal, de tu época de fiscal. ¿Cómo no? Me interesa sobremanera. Y me pasaron muchas experiencias, algunas enfermedades, tuve una parálisis facial, digamos, nada es gratis, el cuerpo lo recibe, ¿no? ¿Y qué cambiaría? No, yo estoy muy contento de haber intentado mostrar mi verdad en el Consejo de la Magistratura y en el jurado, por eso llegué hasta las últimas instancias. Yo pensaba que se renunciaba antes, era irme dándole la razón, diciéndole, sí, ustedes tienen verdad, agacho la cabeza y me voy. Por eso yo pensé ilusamente que en el jurado iba a tener la oportunidad de demostrar lo que no me dieron. Es más, ni a mi abogado le cortaron el alegato final al abogado, fue realmente escandaloso. Sí, es increíble. Yo haría lo mismo. Hoy a la mañana me preguntaban unos colegas en una radio si yo quería volver a ser juez. Y realmente volver a ser juez para hacer lo que uno cree, y si hacer lo que uno cree uno termina así, realmente no tengo ganas nuevamente. O sea, sí. Vos sabés que yo no coincido contigo en ese aspecto. Sí, pero yo tengo pensaba esto, digo, o sea, diferente. volver para luego ser sometido por el poder, que puede estar en desacuerdo con mis fallos. De esta manera, realmente, es que uno arrastra también consigo a la familia, a los amigos. Supuesto, ¿cómo no saberlo? Sin duda. Mira, nos quedan 3 minutos. Yo te quiero decir por qué no estoy de acuerdo. Porque yo creo que si no volvés, le dejás la cancha libre, y yo me voy a hacer cargo de decir los nombres, a un Irurzu, a un Lorenzetti, a una Suprema Corte de Justicia, a Ercolini, a toda esa runfla de Comodoro Pi, que hizo posible que vos no seas juez hoy, que fue cómplice para que exista un Bonadío, para que existan, es decir, esa mesa judicial que les marcaba el paso y ellos accedían, para que existan hoy presos políticos, o si querés llamarlos presos con ilegalmente detenidos. Es decir, que, entonces, si están ilegalmente detenidos, hay una privación ilegal de la libertad, y eso es un delito. Sin ninguna duda. Entonces, creo que se necesitan jueces que no son perfectos, porque un juez también se puede equivocar. Obviamente. El tema es si te equivocás de mala leche o porque te equivocaste en el fallo, y es bueno que después a quien perjudicaste tiene una instancia superior para apelar. En este caso vos no pudiste apelar a nadie, entonces, porque sé que a Gustavo le va a gustar el tema, y lo vamos a hacer después del corte, ayer el presidente de la Nación, Alberto Fernández, ya venía avisando y finalmente expuso la reforma judicial. Yo creo que la reforma judicial, sin que se traten, por ejemplo, casos como el tuyo, que fueron apartados de la justicia, porque si se está haciendo la reforma judicial es porque se están buscando jueces probos, y yo ante vos me paro con un juez probo. Entonces,
entiendo que esa reforma judicial tiene que contemplar que toda esta porquería, todo este desmanejo, toda esta delincuencia que hizo y que hizo posible dejar en el camino jueces que hoy son necesarios, no hace falta buscar nuevos, démosle lugar a los que se comportaron como corresponde, debían ser automáticamente reincorporados en el lugar en que ocupaban. Para mí eso es una reforma judicial y es como devolverte la dignidad, porque a vos te quitaron la dignidad, te ensuciaron, te mancillaron. A tus hijos le decían, muchachos chicos, díganle a los hijos de Freiler que es hijo de puta, que es un delincuente. Esto es gratis, ese señor está acá a la espalda tuya, se llama La Nata. Este señor sigue produciendo programas, yo le puedo decir que es un hijo de puta, es lo mismo, a él no le afecta en su buen nombre y honor, no le importa, pero vos estás hoy sentado como abogado, como ex juez, te estamos entrevistando como ex juez y dando tus explicaciones. Yo creo que eso sería una reforma judicial en serio, con premios y castigos que debe haber en la justicia. Y como dice un amigo en común, no va a suceder hasta tanto no haya presos los jueces, no haya jueces presos. Si vos no tenés jueces presos, van a seguir haciendo por más reforma judicial que vos quieras, ampliando a 60 jueces federales, a 50, lo que sea. Pero si no pagan con la cárcel, como tiene que pagar Galeano, terminar pudriéndose en la cárcel por lo que hizo, yo creo que en las reformas judiciales no alcanzan. Dije todo lo que tenía que decir, voy a decir más seguro, y si querés nos contestás, si querés no, te pido que nos contestes, y seguramente Gustavo va a ampliar el tema de la reforma judicial. Sí, a mí me interesa. Después del corte. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, nuevamente estamos aquí en Burstein Recortado por Canal 22 con el ex juez de la Cámara Federal, Eduardo Freire, y por supuesto con Gustavo Paura, que me acompaña por ahora. Algún día, digo, abrirá la puerta y entrará para acompañarme en el programa. Para que no me dejes solo, te voy a dejar hablar. ¿Querés ampliar lo que dije? Sí, a mí me interesaba la visión de Eduardo, por otro día debatiendo sobre una charla informal sobre la reforma judicial que se venía. Eduardo dice lo que realmente sucedió, que era la fusión, digamos, de distintos fueros. Lo venía anticipando, lo venía anticipando, los sí. Caminos, Y él tenía una idea, no de este sábado, que fue la que anticipa la jugada, sino la anterior, que me parecía de una explicación que puede tener el tipo del almacén de la esquina, entendiendo un poco el juego, ¿no? Entonces Eduardo decía que, bueno, que había dos salas, entonces uno estaba Irurso, uno estaba Llorens, y que realmente, como no hacía falta, digamos, quizás una reforma judicial tan apresurado, sino que cubriendo esos 4 puestos, digamos, 2 en una sala y 2 en la otra, podía generar, digamos, una justicia más creíble, un poder judicial. Y por lo menos frenar un poco los desmanejos que estamos viendo en la justicia en todo sentido. ¿Por qué? Bueno, por el momento vos vas apelando y la Cámara o la Sala va poniendo en orden los desmanejos de las instancias inferiores. Y me parecía una idea sencilla que no debería tener un costo más que, no sé, alguna jubilación. Jones y Irursum. Sí, no, lo dijiste, pero decir completar la sala, nombrar sí, completar en cada una. Me parecía que era, digamos, si quieren, que en el momento que estamos de crisis, más económico, y además frenar un poco con, bueno, hasta acá vamos a llegar, porque si no, es viva la pepa, digamos. Sí, sería un procedimiento inmediato, por lo menos, ¿no? Es el tratar de poner cubrir las vacantes que quedan, quizás en lo inmediato con una subrogancia. Con la ley de subrogancia actual, puede ser, porque las leyes se van cambiando cada tanto y a veces la declara inconstitucional la Corte, o sea que sí, hoy se podría subrogar con otros jueces camaristas o de tribunal oral, o sea, ¿por qué digo esto? En la sala 1 hoy están trabajando 3 jueces, es uno solo el que ha ganado el concurso, los otros 2 están subrogando, pero las subrogancias son temporales, que son Bruglia y Bertuzzi. Una subrogancia un poco extraña alguna de ellos, y para colmo de males también fue bastante sospechada. Muchos han opinado que eso era parte de la colonización de la justicia que requería el gobierno pasado, y creo que así fue. Y paradojalmente en la otra sala hay un solo juez, que aparte es como un solo juez, es el presidente de su sala, es el presidente de la Cámara, tiene a cargo todas las estructuras. Una de las estructuras más cuestionada es
la del bolillero, la del famoso bolillero. ¿Tiene las escuchas también él? También, bueno, él ahora ha terminado su tiempo, ha renunciado a las escuchas, pero la sigue teniendo el que era su vicepresidente, que es un juez camarista de Comodoro Rivadavia, exsecretario de la Corte, que es Leal de Ibarra. Es decir, que todo cambia, pero no cambia. Yo creo que después toda Por la estructura ahora de las escuchas no ha cambiado para nada. O sea que es una persona, me parece, que tiene muchísimas funciones, que no sé cómo le da el tiempo para ocuparse de tantas cuestiones, y creo que no es lo que ha querido las estructuras democráticas de un Estado de Derecho al consagrar tribunales, obviamente como dice la palabra, ¿no?, con 3 miembros, 3 integrantes, para que entre estos 3 puedan discutir, que haya cambios de opiniones y demás. Son los que están reviendo lo que hace un juez de primera instancia. Entonces esta es la función de ser de un tribunal. En el caso de él es único. Y llamativamente no se ha querido cubrir las vacantes de esa sala, de la sala 2. Cuando la sala 1 se quiso cubrir, primero hacer la vacante y después cubrirla inmediatamente. Claro, pero a ver, ¿qué causas más o menos, es decir, dependen de Irursun? Es decir, que él tiene que dirimir en cuanto... ¿tenés alguna, decir así? No oí todas, no recuerdo realmente cuáles están, pero... La más compleja la maneja Irursun. Acabamos de ver recientemente cómo la sala de él, que llama a otro de la otra sala, que en este caso fue el doctor Bruglia, desprocesaron a Laura Alonso y al exministro de Energía por las supuestas incompatibilidades que habría tenido en el ejercicio de función y en el cierto tratamiento que benefició a la empresa Shell. Por eso decía, ¿hay alguna causa? Como estas, muchísimas. Es decir, ese tipo de causas siempre caen en un tribunal que es un unicato. Es raro, ¿no? Un tribunal de uno. Y cuando llaman, no solamente llaman a en ese Bruglia, tribunal, sino también, o sea, ese poder. La vez pasada asistimos, cuando hubo el sorteo de una causa que estaban todos preocupados a ver a quién le toca, a quién no, y se filmó y se hizo público un sorteo a la vieja usanza con el bolillero manual. Sí, de la misma manera, quizás recuerdes cuando se sorteó el tribunal oral que tenía que entender en la causa AMIA, también fue de la misma manera. ¿Qué nos está diciendo esto? Que cuando la cuestión es muy importante y que a los jueces, a los presidentes de cada tribunal o de cámara, le importa saber que el sorteo sea limpio transparente y lejos de toda sospecha, entonces los hacen con bolilleros. Si no, lo hacen con el sistema. Claro. Y sabemos el sistema lo que ha dado. Por eso digo que por más que pongan 60 jueces o 65, si el dueño del bolillero va a ser el mismo, claro, me parece que el peligro de que en vez de que se licúe el poder según la intención presidencial, mi temor es que se multiplique el problema no es el bolillero, sino el que maneja el bolillero. Claro, porque cuando salió Casanelo, sí, acordate qué pasó. Bueno, no, hubo un problema. No queremos que volvemos. ¿Quién salió? Ercolini, Bonadío. Claro. Porque vos fíjate lo que dice Eduardo, es algo característico que la gente no toma conciencia de cómo estos procedimientos que van contra las instituciones democráticas, como el caso de meter a 2 subrogantes por la ventana en una sala, toda historia, genera institucionalmente unos problemas con el correr del tiempo. Y esto es lo que hablaba el otro día con Eduardo, con el tema de la reforma judicial. Yo le decía a Eduardo que si esto, en la fusión de los fueros, donde pareciera ser que vamos por este lado y sumamos un par, y la lógica es, para mí perversa, que es decir que más jueces es menos política. Bueno, muchachos, esto no funciona así. Más jueces, más complicaciones, y además tiene una complicación institucional, porque esto no debe ser de fácil implementación, y además esto va a generar, primero, hasta que acomode todos los botoncitos, genera un montón de injusticia en el camino. Porque este es el gran problema. El tiempo que ¿no? va a la aplicación de las reformas puede ser, habría que tener una mirada muy especial sobre lo que sucede hasta que la reforma se pueda implementar. Exactamente. Pero porque no es que... pero convengamos que era necesaria, no es perfecta, seguramente. No es perfecta. Yo no estoy diciendo pero no, yo te entiendo. Por eso digo, para el que está escuchando decir, algo había que hacer, hay que hacer urgentemente algo. Vos estabas planteando completar salas, es una. ¿Sabés dónde me hace ruido a mí? Es que este sistema que tenemos ahora no viene de ahora. No, viene hace fácil 40 años,
con estas arbitrariedades, se saca de tema mediático, pero siguen existiendo. Entonces, digo yo, ¿qué necesidad hace de sacar una reforma judicial tan rápido, por más que Belli la tenga del 2004 hecha? Digo, ¿qué necesidad de hacer una reforma tan rápida cuando la solución pasaba por ahí, por sacar a dos subrogantes que estaban mal puestos, mientras vos puedas desarrollar una donde te permita, como la ley de medio, una reforma con varios amplios? Mientras tanto vas pensando cómo se va a implementar, porque el problema no es solamente el dibujo institucional, ¿no? Piramidal, nada más diciendo las cositas, sino que hay que pensar cómo va a funcionar. Si esto realmente le va a solucionar el problema a la gente, o realmente le va a traer más problemas, o si te va a joder la gobernanza o no. Sí, yo creo que es una apuesta muy fuerte. Coincido, Sergio, que había que hacer algo, y sí, coincido con el diagnóstico del presidente y las intenciones dichas. Hay que ver luego si la implementación de esto nos lleva a ese puerto querido, ¿no? Y este tema de el tiempo que va a pasar hasta que eso se pueda implementar, me parece que hay que mirarlo con muchísima atención. ¿Por qué? Porque no creo que se pueda implementar, porque acá se van a requerir ingentes recursos económicos para estructurar el nuevo sistema. No va a estar exento de alguna gran discusión interna dentro de la Asociación de Magistrados, dentro del conjunto de jueces. Me pregunto cómo va a ser los estándares para determinar qué juzgados van a pasar a federal y cuáles se van a quedar en el fuero de la ciudad. Los jueces. ¿Cómo se van a elegir estos jueces? Realmente no sé, habría que esperar a la letra chica del proyecto, pero evidentemente todo eso va a llevar un gran trasfondo. Es más, no solamente los jueces de primera instancia, con esto también no sé si pasará toda la Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional completa, o algunos de ellos pasarán a la ciudad o no. ¿Qué va a suceder con la Casación Nacional? Lo cual de por sí, tanto la Cámara como la Casación, creo que va a ser un gran aporte, porque fundamentalmente la Casación está compuesta por jueces muy probos que han mostrado muy bien sus antecedentes y demás. Lo mismo digo de la Cámara del Crimen. O sea que de por sí ya yo lo recibo con mucho agrado eso. Ahora, obviamente, ¿cómo se implementa eso? Va a llevar junto con eso va a ser la implementación del nuevo Código de Procedimientos, ¿no? Claro, que nos lleva a la oralidad total. Transformar, es decir, los jueces van a ser jueces de garantía, como ocurre ya en la provincia de Buenos Aires. Y se le va a dar, como ocurre, por ejemplo, en la causa AMIA, se nombró una fiscalía especial en la cual el juez Canicoba Corral cede la investigación y todo, y el juez es como un juez de garantía que está controlando lo que hacen los fiscales. Ahora bien, vamos a tocar un tema que para mí es sumamente importante, que es los fiscales. Porque todo el mundo mira a los jueces, pero las ratas también están en la fiscalía. Hace poco se fue una gran rata, Moldes, bastante lo tuvimos que soportar. Y hay muchas ratas en la fiscalía. Y a mí me preocupa, por ejemplo, que Casal siga siendo interinamente el Procurador General de la Nación. Si es interino, me pregunto por qué el señor presidente no lo puede sacar hasta tanto se designe o no a Daniel Rafecas como... Es que hay que cumplir con la ley del Ministerio Público. Claro, bueno, pero hay muchas cosas que se pueden hacer y que hay que hacerlas. Yo lo estoy tirando a decir porque creo en la buena intención del gobierno, y creo que hay cosas que a lo mejor, bueno, es tan grave la situación que hay muchas cosas puntuales que a lo mejor se escapan. Pero yo necesito que me saquen un fiscal que tengo en la causa mía, que es el fiscal Basso, que es un mamarracho, que es un carnaval, en una causa de 85 muertos, que lleva casi 26 años, y que de lo único que sabemos que hubo un atentado que costó 85 muertos, casi 300 heridos y nada más, y que los únicos condenados son los que tenían que investigar. Entonces digo, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar esta vejación de no tener la verdad verdadera producto de quienes están designados? Y cuando yo hablo de fiscales de la causa AMIA, vos tenés un dato que yo quiero que el público conozca, para que entienda que esto que anunció ayer el presidente de abrir los archivos al público y las declaraciones de los agentes de la CIDE, por fin ustedes van a saber
la verdadera historia de por qué no sabemos la verdad y quiénes son los que verdaderamente traicionaron a las víctimas. Y Eduardo Freyler, en su condición de fiscal en su momento, cuando volaron la AMIA, vos hiciste junto a otros fiscales la subrogancia de Mullen y Barbaquia, que estaban en el exterior, estaban... No fue una subrogancia, fue un grupo de apoyo que nombró la Procuración. ¿Qué pasó? 4 o 5 fiscales que nos nombraron para que ayudemos a los fiscales Mullen y Barbaquia, que eran los fiscales naturales de esa fiscalía, a la que le tocaba investigar. ¿Qué sucedió? Bueno, ese grupo de fiscales inicialmente nos pusimos a trabajar, nos encomendaban diferentes actividades, estábamos bajo las órdenes del doctor Moldes, que recién lo nombraste. A mí me tocó trabajar con el fiscal Adrián Pérez. Siempre nos juntábamos a la mañana, acordábamos qué se iba a hacer, después nos volvíamos a juntar al mediodía y después a la tarde. ¿Cuánto había pasado del atentado más o menos? Nada, al día siguiente ya estábamos conformados. Así que al día siguiente de estallar la bomba, ustedes estaban trabajando. Sí. Estábamos trabajando y recuerdo 2 cosas puntuales que están dichas porque las he declarado en la misma causa por escrito, me habían pedido que lo declarase hace mucho tiempo. Una de las cuestiones era que cuando nos juntamos aquella primera mañana de trabajo, el fiscal nos dice, tenemos que buscar una traffic gris larga o corta, no recuerdo. Moldes. A las horas, pocas horas, o al mediodía quizás, nos dice, no era una gris larga, sino una blanca corta. O al revés, no me acuerdo si era larga la primera o corta. Lo cual me llamó mucho la atención, que obviamente supuse yo que tendría alguna información puntual nuestro fiscal general, que nosotros los fiscales de primera instancia no la tuviéramos, ¿no? Yo te puedo decir cuál es la información. Él asiste, él va inmediatamente como fiscal general, va al lugar del atentado, va a Pasteur 633. Y cuando estaba caminando, levantó un pedazo de metal y dijo, esto fue una camioneta Traffic. Bueno, una gran pericia. Una pericia mecánica. Que la gente lo sepa, que sepan cómo es esto. Y es el mismo fiscal Moldes que primero te pide que busquen una camioneta, informe sobre una camioneta larga, gris, y después corta y blanca. O al revés. Sí. ¿Y cómo sí, siguió? No recuerdo bien. Bueno, esto pasó, nosotros con el doctor Pérez nos dedicamos a tratar de conseguir testimonios de personas que estaban en la Está bueno zona. decir que todavía estaba el olor a la monal y el polvo en el aire, ya se sabía que era una camioneta. ¿De dónde se sabía que era una camioneta? No lo sé cómo lo supo. No lo sé, de metal no lo sé cómo lo supo. Impresionante, qué capacidad de molde, ¿no? Luego con el doctor Pérez empezamos a analizar ciertas cosas, tratábamos de ver qué se había investigado y qué se tenía del atentado a la embajada, y bueno, analizándolo vimos algunas coincidencias. En los 2 casos estaba en construcción o en refacción. En los 2 casos la misma empresa que ponía los contenedores era la misma. Empresa Santa Rita de Haddad, el mismo titular. Entonces, cuando sucedían estas cuestiones, que el volquete había sido sacado supuestamente con anterioridad a la mañana, cuando aparentemente no estaba completo para sacarlo, o sea, algunas cuestiones. Entonces supusimos con el doctor Pérez y los otros fiscales, porque también los sometíamos a consideración del resto. Imagínense que no teníamos ninguna experiencia en investigar este tipo de atentados, 0 experiencia, o sea, realmente era una cuestión bastante difícil para nosotros. Y entonces le solicitamos con quienes trabajábamos en ese caso, que era el departamento de policía, que cite a este señor, al dueño de la empresa para Santa Rita, tomarle declaración testimonial, al menos. Y bueno, después nos llaman, nos dicen que sí, que ya estaba este señor ahí en las dependencias de la policía, y nos dirigimos para allá. Cuando llegamos, preguntábamos por este señor y los policías nos dicen que no, que se había ido, que cómo se había ido, si nos habían dicho que estaba. Entonces fuimos y que había llegado un coronel de parte de un altísimo funcionario del gobierno para decir que este señor se tenía que ir.
El coronel se llamaba Frenkel. Frenkel. Frenkel o Frenkel. Eso es lo que nos dice el policía. Yo no lo vi, el coronel Frenkel. Esto es lo que nos dice el policía que nos atendía. Que había aparecido el coronel Frenkel con una orden del doctor Menem, que este señor no tenía que prestar esa declaración. Y así nos quedamos sin esa declaración. Es decir, que el presidente de la Nación le ordena a un coronel asistir a la Policía Federal para que la persona que era dueña de la empresa Santa Rita, que es bueno es decirlo también, que tenía en el puerto miles de kilos de amonal, que fue el mismo explosivo que se utilizó para volar la AMIA, hubo una orden presidencial para que ustedes no le puedan tomar. Es que hay una diferencia muy grande entre lo que dice esa empresa que había comprado y lo que las propias fabricaciones militares dijeron que había comprado, que era una cantidad. Fabricaciones le mandó 4 toneladas y dice, no, compramos 3 kilos. Una cosa así, una diferencia impresionante. Abismal. No recuerdo las cantidades exactas, pero era una diferencia abismal entre uno y otro, sí. Y de ahí dejaste la causa. Eso coincidió con el viaje que hizo el juez Galeano con los fiscales Mullen y Barbaquia a Venezuela, a ver a un arrepentido Motamer. iraní, sí, sí. Y que cuando llegaron de regreso dijeron, ya está, lo tenemos todo, tenemos la verdad y tal. Nos caímos de espaldas, se van a caer de espaldas, dijo el juez. Entonces ahí todos, incluso el doctor Moldes dijo, señores, yo renuncio, ustedes hagan lo que sea, y todos, absolutamente, los que habíamos sido nombrados como coadyuvantes de estos fiscales, nos apartamos y dijeron, bueno, muy bien, el juez y los fiscales se han encontrado el camino, así que no teníamos razón de seguir. ¿Qué sentiste vos cuando, como fiscal, tenías la oportunidad de tomarle una testimonial, en principio, al dueño de la compañía que depositaba en la puerta de la AMIA el contenedor, que tenía en su poder explosivos que eran similares a los usados en la AMIA y que había una orden presidencial de no investigar, de protegerlo? ¿Cómo te sentiste como fiscal, como parte integrante del Poder Judicial? Tan imposibilitado como cuando veía que cuando acudían los servicios que habían enviado el Estado de Israel a colaborar con la búsqueda y rescate, veía impresionado dos cosas. Una, se había constituido una carpa enfrente a lo que había sido la sede de Pasteur. La carpa en donde estaban los israelíes. Una carpa en la que yo no vi lo que había dentro. Sí, habían mesas comunes, habían puesto, y sobre la carpa habían puesto una bandera israelí. Cuestión que yo le pregunté en aquel momento al juez, digo, ¿qué es eso? Porque no era una embajada lo que había volado, lo cual obviamente habría que darle un espacio, un lugar para que pueda tener o sea que funcionó realmente como una embajada con la inmunidad que le puede dar ese estatus al estar bajo la bandera de otro país. Y lo que ahí sucedía eran llevados todos los papeles que eran rescatados de entre los escombros, puestos en bolsas de residuos, se enviaban ahí adentro, evidentemente ahí se seleccionaban y volvían a salir en bolsas de escombros, recuerdo un F-100, camino a Ezeiza, aquel viejo Hércules que hemos visto que había traído a todo el personal de rescate. Es decir, que en el Hércules que vino el personal de rescate israelí, se fueron papeles que fueron recogidos por los soldados y voluntarios que entregaban a los soldados. Así es lo que me decían, que al preguntar qué hacían con esos papeles y dónde iban, que los llevaban al avión. Entonces uno se siente sin, digamos, más que nada después, al escuchar por parte de algunas autoridades de otros países decir que Argentina no ha avanzado y demás, lo cual es cierto, pero me parece que hay otros estados también que están en la complicidad de que no hayan ayudado mucho a que se pueda esclarecer, ¿no? Porque si partimos que dentro de esos escombros estaba no toda, pero las partes más importantes para tratar de reconstruir como evidencias, y muchas de esas evidencias eran manejadas por otras estructuras a las cuales la justicia argentina no tuvo acceso, me parece que, bueno, mal podríamos llegar a determinar alguna vez en verdad, ¿no? O con la precisión que se requiere, sí, qué es lo que ha sucedido. Es decir, que a vos no te llama la atención que hoy no se sepa la verdad, porque, como ustedes acostumbran a decir, el fruto del árbol envenenado. Si desde el principio pasaba eso, a esta altura, después de casi 26 años,
pretender saber la verdad es casi como una utopía, ¿no? Las dos cosas, el manejo de la verdad, o sea, ocultándolo por un lado, por otro lado, lo que no está en el expediente no existe, y por otro lado, como dice el viejo dicho italiano, o sea, que traducido sería algo así como que, si bien no es cierto, pero está bien probado. Claro, porque también es el uso de la mentira en ese lofer y demás, para probar cosas que no están probadas. Esto es sí, es una práctica. La práctica que, bueno, es lo que hay contra lo que hay que luchar, ¿no? Tratar de remover esos obstáculos para llegar a la verdad. Le dejo la última pregunta para que usted tenga el honor de cerrar el programa. Con la última pregunta. La última pregunta es sobre el futuro. ¿Vas a volver a...? Ya es la misma pregunta judicial que te hicieron. Bueno. Yo creo que no es posible. Algunos abogados, compañeros y amigos me insisten en que sí, en que haga tal o cual acción, tal o cual otra. Y en realidad eso se lo tendría que dejar a los abogados, porque uno no puede pensar muy objetivamente en eso. Y abogado en causa propia realmente sería un desastre. Sí. Pero vuelvo a decir esto, volver, como dice alguna canción, volver para qué, ¿no? Todo depende. Si hay una posibilidad real de poder trabajar en forma independiente, cuál es el objetivo del gobierno, del presidente y demás, encantado. Pero si vamos a estar con las mismas estructuras que hasta ahora y que no se puedan romper, realmente no lo veo muy agradable. Qué dato, ¿no? Porque si no vuelve, es un termómetro, ¿no? De cómo está la justicia. Ni más ni vos es que estaba pensando en eso. Es decir, el análisis que vos puede hacer en el caso de que, bueno, y creo que lo merece, por lo menos que alguien te diga, mira, si querés volver, podés volver. Y que puedas vos decidir si sos o no nuevamente juez, más allá del cargo, si restituirte en la Cámara Federal, o ver en qué lugar, pero devolverte la dignidad que te arrebataron en esa forma tan delictiva como una persona de bien, como juez en la Cámara Federal número 1. Pero vuelvo a insistir que creo que sí, personas como vos somos las que necesitamos, aquellos que estamos hace tantos años lidiando en la justicia, con el Poder Judicial, no con la justicia, para poder tener una respuesta. Fíjate que inclusive hasta la causa por las escuchas, en las cuales ustedes confirmaron el procesamiento del expresidente Mauricio Macri, por entonces jefe de gobierno, terminó en la nada, absolutamente en la nada, porque le encontraron la vuelta para decir que hasta desde la foja 1 o 0 la causa estaba mal encaminada, después de 9 años lo dijeron. ¿Por qué? Porque la causa no era una causa de acción pública, sino de acción privada. Pues tiene 11 procesados. Claro, que no dijeron que no existió el delito. El delito existió. Así que ojalá que esta reforma judicial permita, de alguna manera, y si no está, que lo incorporen, buscar la herramienta política, jurídica, para que los jueces, como si se quiere, más allá de que uno pueda coincidir o no, Luis Arias, para un juez como Carzoglio, que a lo mejor políticamente no coincide con el pensamiento de uno, pero que fue apartado por no ponerle el gancho a lo que le llevó la CIDE de Angelici y de Arribas, para que firme el procesamiento de padre e hijo, Moyano, y tantos otros jueces que han sufrido el escarnio público por parte de un gobierno como el de Mauricio Macri, que realmente nos avergüenza, porque nos destruyó no solamente económicamente, sino en la credibilidad en el Poder Judicial, y eso es terrible. ¿Algo más? Nada, que fue a propósito, nada más. Un Poder Judicial que trató de mostrar una credibilidad como objetivo a seguir al juez Moro. Claro, tal cual. Esa foto creo que es icónica, y en unas actuaciones donde el mismo expresidente de la Corte dijo, por ejemplo, que la causa de la embajada estaba solucionada, con un desconocimiento supino de lo que sucede en una de las cuestiones más graves que ha sucedido en el país, o que mientras se estaba investigando la muerte del fiscal Nisman, lo ponía él como un asesinato adelante de todos los juzgados inferiores y fiscales inferiores. ¿Con qué libertad y con qué independencia puede trabajar el juzgado y la fiscalía que investiga eso, ¿no? Sí, porque ¿quién habilita el lawfare, no? Pero bueno, se nos fue el tiempo, más que se nos fue, varios minutos.
Millón de gracias, Eduardo. Al De verdad, contrario. millón Gracias, de no, al gracias. contrario. Y en la próxima te invitamos, venís con el cuadrito que dice... ¿Qué es lo que dice ese papel? Buen nombre y honor, sobreseído, que la sin que causa no afecte afectada. su buen nombre y honor. Sí, ya había sido escrito también. Ya eso. había sido Sí, escrito, sí, así sí, que la sí, próxima sí, con sí. el cartelito. Bueno. Nos vemos con ustedes el próximo lunes aquí en Búster Recortado por Canal 22 a las 22. Un abrazo, buena semana, nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias a vos.